parece? Sumando a esta lista de analistas para nosotros de primer nivel, queremos dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es don Manuel Morales, con quien tenemos varios temas pendientes. Queremos hablar de muchos temas, pero coyuntura manda, decimos en la jerga periodística, y en ese sentido le damos los buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Me siento honrado de estar con ustedes para tratar estos temas que son los que captan la mayor atención de la ciudadanía. Entonces, adelante, vamos con las preguntas. 22 días de bloqueo, no es cosa menor. 2.109.000 millones de dólares, 2.000, perdón, 2.109.000 millones de dólares de pérdidas en una economía raquítica. El daño económico es monstruoso, pero el daño a la institucionalidad mayor. Hemos visto entre el viernes y el sábado la toma de 3 cuarteles. ¿Qué interpretación se da a esto? Sí, yo creo que estás tocando el aspecto medular de lo que ha sucedido. Fíjate que si, bueno, hagamos una balanza, ¿no? Pongamos una balanza lo que está haciendo Evo Morales y lo que está haciendo Luis Arce, porque la confrontación va entre ambos, ¿no? Esta es una pelea, podríamos decir, entre hermanos por la herencia, ¿no? Es decir, Luis Arce y Evo quieren quedarse con la sigla y con la base social, es decir, son dos cosas muy importantes, quedarse con la sigla y la base social. Evo Morales, que no está en el gobierno, aparentemente estaría avanzando de manera muy significativa, porque en primer lugar controla la base social, controla el delegado al Tribunal Supremo Electoral, y este otro bando le está cuestionando, quiere que le anulen el Congreso de la Ocaeña y no quieren que sea el candidato a la presidencia. ¿Qué ha hecho Evo Morales? A ver, un poquito nos pondremos a pensar, A ver. a evaluar. Ha hecho una marcha que ha llegado al alto muy significativa en términos de recibimiento aymara. Luego ha empezado con estos bloqueos, ha habido un autoatentado, sigue siendo el centro de la vida política y resulta que ha tomado su gente, han tomado cuarteles, algo inusitado. 1952, en los albores de la revolución del Claro. 52, un distrito minero toma un cuartel en Oruro y es una de las chispas de la insurrección popular de 1952. Posteriormente no conozco, no tengo ningún antecedente de que se hubiese tomado un cuartel militar en Bolivia. Se han tomado 3 en el Chapare. Luego viene el hecho del punto de bloqueo que ha bajado de 22 a 16, 22 días de bloqueo, y resulta que Evo Morales toma una medida que aparentemente los analistas han dicho ya está derrotado, se ha ido a una huelga de hambre, ¿cómo va a poder tomar una medida tan pasiva como es la huelga de hambre? Que por lo general se hace al principio para movilizar a la gente, para que la gente asuma una posición y no después de bloqueos, y resulta que Evo Morales desde su huelga de hambre está convocando al diálogo, sigue teniendo el micrófono el día de hoy. Es muy hábil Evo Morales, eso Claro hay que que sí. reconocerlo. Es decir, no está derrotado, sigue con los puntos de bloqueo, se han tomado los cuarteles y finalmente está en una huelga de hambre hablándole al país, exigiendo diálogo, lo que tú quieras. ¿Qué ha hecho Luis Arce en términos reales? Ha logrado el desbloqueo en el puente de Parotani, llevando casi toda la totalidad de las fuerzas policiales que tenía con apoyo militar, helicópteros de por medio, está desbloqueando Mairana y listo. Veremos cómo les va en los 16 puntos de bloqueo. Si es uno por día, son 16 días adicionales. Claro, entonces, ¿qué han hecho? Han apretado más a nivel internacional esa denuncia que hay en la Argentina y están apresando a los seguidores de Evo Morales como un mecanismo también para poder negociar. Entonces, viendo el panorama, algo muy grave ha pasado. La toma de los cuarteles creo que deja muy mal parado a la institucionalidad militar.
Y esto nos abre a un nuevo escenario, es decir, cuando el monopolio de la fuerza del Estado, que es el gobierno y las Fuerzas Armadas y la policía, no tiene la fuerza necesaria para resolver un conflicto social como lo está planteando Evo Morales, estamos frente a un posible escenario donde la democracia podría estar en peligro. Oh, Y no hay que hablar de elecciones, no hay que hablar de partidos políticos. Es decir, yo les pido a ustedes que hagamos un ejercicio mucho más amplio. Parecería que Evo Morales ha tomado la decisión de no esperar a la postulación oficial, de no ir a las elecciones generales del 2025, sino que aparentemente estaría en un movimiento mucho más libre, con menos ataduras, es decir, no constreñido a la democracia, a las reglas de la democracia y al desenlace que se daría en el 2025. Si tú te pones a pensar, el entorno de Evo Morales es un entorno con mucha experiencia política y ellos saben que si incluso sería habilitado Evo Morales con la sigla del MAS, no sacaría más del 20 o el 30% máximo de los votos, si es que además se volcaría toda el ala arcista, los funcionarios públicos, a votar por él. Es decir, por la vía electoral, ellos creo que saben que no van a lograr la victoria. Entonces creo que están buscando otros escenarios, otras vías, y en democracia y en la historia política del país, cuando alguna organización, alguna fuerza social busca salirse del carril formal democrático, es cuando se han aperturado nuevos procesos, y no estoy diciendo que sean positivos, legales, democráticos, de avance, pueden ser procesos que incluso nos lleven a situaciones muy complejas de violencia en el país. Entonces, yo te puedo decir que pedir a gritos que Luis Arce tenga mano dura, que se convoque a las Fuerzas Armadas para intervenir, es lo tradicional, es lo que se pediría dentro de la lógica. Y a un gobierno como Luis Arce, que es tan malo, tan negativo como el de Evo Morales, tú le pides que aplique la violencia, y el diagnóstico que te estoy presentando está mostrando que esa coerción, ese ejercicio legal de la violencia en Bolivia ha llegado a un nivel de deterioro tan grande que ni siquiera jefes militares son capaces de defender sus propias unidades. Estamos frente a los albores de un nuevo ciclo político que ojalá no se desborde. qué difícil, ¿ah? Qué diagnóstico tan delicado, porque uno se queda pensando, o sea, la primera impresión como ciudadano es, caramba, qué problema no tengo que llevar a mi casa. Caramba, no hay pan. Ya son las fechas, ha sido Todos Santos. Nueva línea, nueva fila para el combustible. ¿Qué problema? Uno está en su vida cotidiana con esta afectación directa a su vida cotidiana. De pronto hay un otro nivel que viene a ser el social, que está sujeto al macro político, porque lo que estamos viendo y lo que acaba de describir el señor Manuel Morales es precisamente que en la macro política se está manejando el destino de nosotros, de los 12 millones de habitantes, no concentrándose en nosotros, sino en proyectos particulares que incluso ponen en riesgo la democracia boliviana. Sí, a ver, ¿conoces el síndrome de Estocolmo? Sí, sí. Es muy oportuno, ¿no? El síndrome de Estocolmo es cuando una organización secuestra a personas, las tiene retenidas mucho tiempo, y las víctimas empiezan a simpatizar con el perpetrador, ¿no? En términos políticos. Y luego se identifican tanto que hasta pueden asumir los ideales del perpetrador, del violador de los derechos, y finalmente empieza a ver el mundo a través de los ojos de los secuestradores, ¿no? Que fue lo que pasó en Estocolmo. Y ese fenómeno es muy interesante aplicarlo al tema político. ¿Por qué? Porque mucha gente odia a Evo Morales, odia al MAS, en fin, pero empieza a decir que la solución tiene que darlo uno de ellos.
ya sea uno de ellos que se repliegue, ya sea uno de ellos que sea detenido, ya sea uno de ellos que adopte la mano dura, y perdemos ya el horizonte de la oposición, perdemos el horizonte de lo que nosotros podemos hacer como actores de la vida política del país. Entonces, esta estrategia perversa del MAS lo que busca es meternos a un callejón, a una polarización. O es Evo o es Arce. Ambos son malos, no importa. Uno de ellos va a tener la solución de la coyuntura. Alguien va a resolver el problema. Pero el problema se está agravando. Escasez de combustible, todo eso. Y al final te podría decir que la cosa va a ir por lo siguiente, ¿no? Luis Arce ya está enojado, Luis Arce ha colmado su paciencia, ya no aguanta a Evo Morales bloqueador, ya no aguanta la especulación de la gasolina, ya no aguanta que no haya productos de la primera necesidad. Es decir, él es el causante de que no haya gasolina, de que no haya productos de primera necesidad, pero él aparece como la persona a la cual ya se le ha colmado y que va a empezar a tomar medidas cada vez más autoritarias. Así de grave estamos. Bueno, pero también hay esta situación con los bloqueadores, ¿no? Resulta que nadie le echa la culpa de nada a Evo Morales. Y es impresionante, o sea, a lo largo de su mandato han habido aciertos y desaciertos, ¿verdad? Pero resulta que nadie le ha cobrado nada hasta ahora. Muy bien. De nuevo, un tema afectivo, qué sé yo, lo pone en tela de juicio. En el caso de Zapata, recuerdo la indignación de grupos de mujeres. Ahora resulta que está enfrentado a un tema personal muy complejo, una denuncia por estupro, que aparentemente tiene muchos más y están hablando ya de un comportamiento reiterado y repetitivo, tanto que hay un proceso en su contra en la justicia argentina y resulta que estamos hablando de violación de menores. Salvo este caso, donde está en tela de juicio él, sus principios, su moralidad, etcétera, etcétera, salvo este caso, el resto inimputable, incuestionable. Y resulta que Morales está bloqueando este país por 22 días, provocando daño económico gigantesco, pero nadie le cobra, nadie le apunta, nadie le cuestiona frente a qué escenario estamos. Sí, y hay un elemento que también es importante tomarlo en cuenta. Digamos que él es pedófilo, ha cometido de manera reiterada el tema de estupro, todos sabemos. La gente que los rodea, incluyendo Luis Arce y los actuales mandatarios y sus colaboradores, sabía de Evo Morales, ¿no? Y le han perdonado, le han tolerado. Solo que ahora es intolerado porque está en juego la sigla y la base social del MAS. Pero resulta que ahora tú ves en las movilizaciones del Chapare algo que no debemos dejar pasar. Y es que las que están saliendo, excepto Evo Morales ahora con la huelga, pero las que han estado saliendo a dar la voz de este movimiento han sido mujeres. Las que han estado dirigiendo la toma de los cuarteles en el Chapare son mujeres. Es decir, está limpiando su imagen frente a la sociedad porque hay un grupo de mujeres evistas que no le interesa que Evo Morales hubiese hecho X, Y o Z cosas y que está dispuesta a dar la vida por él. Es decir, está mostrando, está señalando a la sociedad que ya está siendo exculpado por un grupo social que lo defiende, que se moviliza, que bloquea, que es capaz de hacer correr a policías y militares del Chapare, que es capaz de enfrentarse a piedras y dinamitas por él. Sí. Y además que es capaz ese grupo de llegar a la cárcel, porque ahora van a venir los apresamientos. Y hay las noticias de no sé cuántas personas cauteladas que la están mandando a los centros penitenciarios de Obraje, San Pedro y Patacamaya. Ese es el mensaje que está dando Evo Morales en la lucha social. Entonces, el tema del estupro, lo que Strambasaguas diga, o lo que le estén haciendo la acción en la Argentina, ¿qué ha dicho ayer el señor Chávez, el abogado de Evo Morales? Es un chiste, dice lo de la Argentina. O sea, quieren llevarlo al tema de que es una trivialidad. En ese contexto nos estamos encaminando a un proceso donde lo político va a ser lo fundamental
y donde el caso de Evo Morales, estas denuncias que están presentándose en la Argentina, pasa como un ataque al líder, ¿no? Pero no es significativo en este momento y eso es lo que nos quieren introducir al tejido social y eso es lo peligroso que estamos viviendo en estos días. A propósito de Chávez, escuché una muy desacertada frase donde decía que yo sepa ninguna se ha quejado, y ninguna, como que ninguna ha reclamado. Me pareció muy desacertado. Estamos hablando de niñas, estamos hablando de adolescentes, por favor, ahí es donde tiene que entrar este Estado que tiene que defender a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, a las mujeres, a los viejos, a los hombres, absolutamente a todos. Pero quisiera volver al primer punto, siguiendo la lógica de lo que hemos conversado en esta entrevista. Estamos hablando del bloqueo, de los daños económicos, de la macropolítica, de nuevo, con tres cuarteles tomados. Cerremos, por favor, el concepto. Sí, desde la lógica formal, están hablando de un alzamiento armado, ¿no? De que la toma de los cuarteles es algo extremo que nunca antes se había dado en la historia, salvo lo que te he mencionado del 52, que dio inicio a una insurrección popular. La toma de los cuarteles y la reducción que estamos viendo en la fotografía, por ejemplo, de la gente de Humopar, etcétera, etcétera, es una señal de que el Estado se está rindiendo a Evo Morales. No el Estado de Eduardo del Castillo rodeado por las fuerzas policiales o militares en La Paz. Estoy hablándote que el Estado que llega hasta el Chapare, que hace presencia militar, geográfica, territorial, se está rindiendo a Evo Morales. Es decir, este es un antecedente muy grave. No lo podemos dejar pasar por alto. No podemos decir hay que acusarlos de terrorismo, alzamiento armado. No, lo que hay que ver es lo otro que se ha generado. Una rendición del ámbito militar que puede tener terribles consecuencias para adelante. Algunas personas han señalado que mucha gente que está en el Chapare, sus hijos también son militares. Se ha hablado también de que desde el año 2006 han incorporado a las Fuerzas Armadas a oficiales que han hecho la carrera militar o suboficiales apadrinados por senadores, por diputados y por organizaciones sociales. En otras palabras, la presencia de Evo Morales de vistas dentro de las Fuerzas Armadas y la policía puede ser un indicador no menor y por lo tanto estamos frente a un problema mucho mayor. Por esa razón, habría que hacerle caso al defensor del pueblo y abrir un espacio de negociación integral, profunda, para resolver este problema. Caso contrario, Evo Morales no va a parar. Aquellas personas que dicen que Evo Morales está derrotado, que ha entrado en huelga de hambre, acorralado, como lo vemos ahí en las imágenes, ojo, mucho cuidado. Esta es una persona que ha sido derrotada una sola vez en su vida. Y esto es muy importante reiterarlo. Evo Morales ha sido derrotado una sola vez en su vida, en 2019, cuando salieron los ciudadanos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, a las calles a movilizarse y tuvo que salir del país. Evo Morales no conoce otra derrota y no creo que Luis Arce lo vaya a derrotar fácilmente. Por lo tanto, estamos frente a un proceso que probablemente va a abrir nuevos escenarios políticos nunca antes analizados, nunca antes previstos, Sí, desde la lógica democrática tradicional.